estamos, Señor, preparando el Espíritu, Señor, para recibir tu palabra, Señor, el día de hoy. Danos, Padre Celestial, un corazón dispuesto, Señor. Un corazón abierto, Padre, con la disposición adecuada, Señor, para tu palabra el día de hoy. Anhelamos, Padre, ser uno contigo, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón. Ser uno contigo, Señor. Y no sabemos qué palabra tienes tú para cada corazón, Señor, el día de hoy, porque tú ministras distintas cosas a cada uno, Padre, dependiendo del mensaje que tienes para cada uno y dependiendo, Señor, también de la necesidad, Señor, de cada uno. Y en este día te pedimos, Señor, que eso que nos ministres no solamente nos acerque más a ti, Señor, sino que nos acerque más a ser uno con nuestros hermanos. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos. En Ejad, 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 en Ejad. Como el rocío de Hermón que desciende sobre Sion, porque allí envía bendición y vida eterna el gran Elión. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos. En Ejad, 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 en Ejad. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y probablemente el Señor Jesús, en el idioma original Yeshua, el Señor Jesús estaba hablando de su libro favorito, del libro de Deuteronomio. Eso dice en la tradición. Y en Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel,
Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Juan 17, 20 al 22, el mismo Señor Jesús, en el idioma original Yeshua, nos dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa palabra uno es la palabra Ejad en el idioma original, así como nosotros somos Ejad. Bienvenidos en este día sábado 21 a Ejad. Que el Eterno los esté guardando en este día. Y bueno, les pedimos disculpas. Me dicen a veces que soy como Jeremías. Pero en la alabanza es donde el Señor ministra mi corazón. Así que por eso me emociona estar siempre en alabanza. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Que el Padre nos une en este tiempo, en Ejad, en que entremos en este espacio del Padre, siendo uno con Él, y que su presencia sea la que tome el control de este tiempo. Entonces los invitamos para que oremos todos y nos unamos en Ejad en este momento de oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que este tiempo ya estaba agendado desde antes de la fundación del mundo en tu agenda. Padre, oramos y nos unimos uno solo, Señor, con tu pueblo y contigo, pidiéndote, Padre Santo, que tu palabra sea revelada en esta mañana, que tu palabra sea la que hable a estas almas sedientas, a estas almas, Padre, que anhelan escuchar tu voz. Padre, que cada palabra que salga de estos shofares sea completamente inspirada por ti, por tu Espíritu, y que tú, mi Padre Celestial, seas manifiesto desde este momento y para siempre en nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, por favor. No lo merecemos, lo sabemos, pero corremos hoy a ese trono de gracia y de misericordia para rogarte, por favor, que te unas con nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy, primero que todo, pues agradecerles por los mensajes, por el apoyo. Agradecerles también por ofrendas que hemos recibido. Muchas gracias. Así es, gracias. Nuevamente por esas ofrendas que el Señor ha puesto en su corazón para este espacio, inclusive cuando aún nosotros no hemos hemos mencionado nada de eso, pero bueno, el Señor pone las cosas. También agradecerles por seguirnos en las distintas redes, por seguirnos aquí por Facebook, Ejad Global. Hoy estamos por Facebook, en YouTube. Decidimos irnos por poder cuidar la transmisión en Facebook. Tomé la decisión de irnos exclusivamente por Facebook porque
cuando hemos intentado hacer el multistream, pues hemos tenido esos problemas. Entonces, el día de hoy, pues estamos solamente por aquí por Facebook. Y pues también los invitamos a que nos sigan por Instagram, que hemos puesto algunos posts, pero bueno, sí nos tenemos que poner las pilas más con más posts. Pero bueno, el espacio principal es este de Facebook, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y también les pedimos que oren por nuestra familia, que oren por este espacio, para tener la claridad necesaria para poder impartir un mensaje que venga de Él. Así que les pedimos que oren por nosotros y por lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Con la enseñanza del día de hoy. Vamos a arrancar. Discúlpenme. Discúlpenme por sentir. No. Bueno, esta semana vamos a dar un mensaje que le da propósito al mensaje de la semana pasada. La semana pasada, para quienes no nos acompañaron, hablamos de un episodio en la vida de Jacob, que él se encuentra en un sueño, con la visión de una escalera por la cual bajan ángeles mensajeros. Y explicamos la semana pasada que esa escalera llegaba hasta el monte Moriah, hasta la puerta, que es el Señor Jesús, en el idioma original, Yeshua. Y lo que explicábamos es que aunque esa escalera llegaba hasta la puerta, cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Yeshua estuvo en el monte Moriah, en sus últimos momentos de vida, Él no se presentó ni como la puerta, no se presentó como el camino, la verdad y la vida, no se presentó como el primogénito de toda creación, Él se presentó como gusano. Él dijo ahí, citó el Salmo 22, que dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Señor Yeshua en ese momento, y Él grita: Gomer, consumado es, dice, toma las aguas amargas, toma el vinagre, y expiró su último aliento de vida terrenal y cumple el propósito. Y entendimos que el propósito de subir a esa escalera, que está relacionada con la palabra Sinaí, hablándonos de que esa escalera es la instrucción dada por el Señor en el Sinaí al pueblo de Israel, a los que son gobernados por Dios, eso es lo que significa Israel. El Señor nos está mostrando que el propósito de la instrucción es subir a los pies del gusano, es decir, la meta de quien estudia la instrucción, de quien estudia la palabra, es ser gusano. Ese es el propósito. Y quien sube por esa escalera también tiene la obligación de subir y bajar como esos mensajeros que están en el sueño de Jacob. Entonces, hasta ese momento estamos bien, pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese gusano? Y eso es lo que el día de hoy vamos a hablar, cuál es el llamado que tuvo el gusano y cuál es el llamado por el cual nosotros fuimos llamados, si es que estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús, los pasos del Señor Yeshua. Entonces, esa es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y para poder entender esto, es importante hablar de uno que fue gusano. Y es importante ir al libro de Hechos. Así es. Al libro de Hechos, cuando nos habla de un joven adolescente. De un joven.
de un joven adolescente, Seguidor. seguidor del Mesías, que hablaba el Evangelio y hablaba un mensaje muy particular, y él en sus últimos momentos, en su último discurso, decide hablar un mensaje muy específico, y vamos a ver quién es este Personaje. gusano, este personaje, y qué fue lo que habló en ese tiempo. Entonces estamos en Hechos capítulo 7 del verso 9 al verso 16. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Bueno, aquí quiero aclarar algo antes de seguir. Nosotros extrajimos solamente una porción de todo este discurso de Esteban, porque él realmente habló, hizo un resumen. Imaginémonos esa escena, él a punto de ser apedreado. Lo único que salía de su boca era literalmente toda la palabra desde el principio, y nosotros extrajimos solamente una porción de eso. Desde el verso 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Entonces, como vemos en esta porción, Esteban está recordándoles a aquellos fariseos y que quieren básicamente apedrearlo, ¿no? Por estar hablando del Fariseos y Mesías. saduceos, especialmente esos saduceos que eran los sacerdotes principales que estaban en ese momento y que querían apedrearlo por ser seguidor de Yeshua. Y lo interesante es que es la primera aparición que, pues, que tiene Saulo, futuramente llamado Pablo. Entonces vemos la condición de una persona que se hizo gusano y que no le importó estar enfrente de alguien, de muchas personas con piedras en sus manos, y no le importó hablar este mensaje. Entonces, una de las características del gusano es que por más difícil que sea la situación, no podemos callar. Necesitamos hablar. Y bueno, cuando estábamos haciendo esta plática, le decía a mi esposo, qué tremendo estar leyendo las palabras, las últimas palabras o las palabras de alguien que estaba a punto de morir. No era fácil. Entonces vamos a ver cuáles son esas características del gusano. ¿Cuáles son las características del gusano? Y bueno, primera característica, que es amado por su padre. Estamos hablando aquí del Señor Yeshua, estamos hablando del gusano, del gusano de gusanos. Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Segunda característica, es enviado y odiado sin causa. Marcos 15:10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y en Juan 15:25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita. Entonces, importante tener esto muy claro,
que es acusado falsamente. El Señor Jesús, el Señor Yeshua, acusado falsamente. Mateo 26, 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuarta característica, de muchísimas características, que no vamos a hablar todas hoy el día de hoy, pero bueno, Lucas 22, 27. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la característica es convertirse en siervo. Convertirse en siervo, nos lo dice también ahí Pablo, que estaba mirando a Esteban, ¿no? En el momento de su muerte, estaba en ese lugar. Rechazado y condenado a muerte, Lucas 19, 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En Lucas 23, 20 al 21, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, al Señor Yeshua. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y la sexta que elegimos es esta de la compasión, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, estas son algunas de las características que tiene un gusano. Nos damos cuenta que es ser rechazado, que es convertirse en siervo, que seguramente es recibir persecución, que también es ser acusado falsamente o que levanten falso testimonio, que es ser enviado, ser odiado por su familia. Y pues sabemos que el Señor Jesucristo, Yeshua, Él soportó todas estas pruebas, y eso lo hace pues definitivamente alguien que al final dice: soy un gusano. Impresionante. Y es interesante porque muchas veces nosotros comparamos la vida de Yeshua con nuestra vida, ¿no? Entonces decimos: bueno, pues Él hizo todo eso. Él era el Hijo de Dios, para Él era fácil de pronto pues que lo rechazaran, para Él era fácil ser tentado, para Él fue fácil pasar todas estas pruebas. Pero pues si yo no soy el Hijo de Dios que descendió del cielo, ¿cómo puedo superar yo todas estas pruebas? Pero hay una historia que definitivamente nos muestra que sí hubo un hombre que pasó por las mismas. Lo único bueno fue la crucifixión, que de pronto no fue la misma, pero que él también pasó por las mismas pruebas que Yeshua pasó. Él también fue tentado, él también fue odiado, él también fue acusado falsamente. Entonces vamos a ver un poco de este personaje, que es José. Estamos recién en la introducción, así que como dicen en los programas de televisión, no nos dejen, ¿no? Hago el chiste del programa de televisión porque alguna gente nos ha dicho, nos encanta el programa de televisión que tienen, y nosotros decimos: sí, ¿qué programa de televisión? Son dos testigos hablando una verdad aquí por Facebook. Pero qué bueno que nos vean como un programa. Que nos ven como un programa. Es más entretenido. Podemos pedir más producción, pedir más cosas. Pero bueno, volvemos al tema. ¿Cómo en nuestra humanidad vamos a poder compararnos con el que tuvo la plenitud de la deidad, ¿no? Y los 7 espíritus de Dios, aun cuando se hizo hombre y estuvo entre nosotros? Entonces, la vida de José realmente, para los que no saben, la vida de José es un anticipo profético, es un paralelo profético de la vida del Señor Jesús, del Señor Yeshua. Hay más de 40 muchísimas más paralelos. 40 que los hemos contado, más de 40 paralelos. Y bueno, lo que acabamos de ver con el Señor Yeshua, pues miren lo que pasó con José. Bueno, José
Recuerden que estamos enfocados en ver las características de ese gusano. José también, bueno, aclaro cuál José, no fue el padre de Yeshua, sino fue José el que De Egipto. José de Egipto, Hijo de Jacob. tal cual, el que estuvo en Egipto, el que fue vendido. Entonces él también fue amado por su padre, y esto nos lo dice en Génesis 37:3, que dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Él también fue envidiado y odiado sin causa por sus hermanos. Nos dice que en Génesis que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. También fue acusado falsamente. En Génesis 39 dice que entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz grité y dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. En la palabra no nos explica exactamente que José pudo defenderse. Entonces fue acusado falsamente porque sabemos que él no violó a la esposa de Potifar. Entonces sucedió lo mismo. Otras de las características es que José también se convirtió en siervo. En Génesis 39:1-2 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces él se convierte en siervo en la casa de Potifar, y también cuando él estuvo en la cárcel, ¿no? También fue un servidor en la cárcel. Fue rechazado y condenado a muerte. Génesis 37:18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y bueno, también una característica importante del gusano es ser compasivo. Y en Génesis 45:5, una vez que ellos tienen ese encuentro nuevamente con su hermano, dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él tuvo compasión también de sus hermanos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estas características del gusano? Porque necesitamos identificar esas características en nosotros. Si nosotros miramos, si nos hemos convertido en siervos, si tenemos compasión por esas ovejas perdidas, si aceptamos el rechazo, si aceptamos la envidia de pronto, sabemos que somos amados por el Padre, porque escrito está, ¿no? Sabemos que nos van a acusar falsamente o van a hablar de nosotros y pues peor aún en los tiempos finales, ¿no? Entonces hicimos este paralelismo para demostrar que así como Yeshua tuvo estas características de gusano, de pronto nosotros decíamos, no, hasta allá no puedo llegar, pero José lo hizo y él pues pasó. La pregunta ahora es, nosotros sí estamos siendo esos gusanos, tenemos esas características. Vamos a ver qué más aprendemos. Y siendo gusanos, siendo descendientes de José, de acuerdo a la profecía bíblica, Efraín y Manasés son los hijos de José, que son parte de las 12 tribus, y sabemos que el reino del norte, que se llama la casa de Israel, o la casa de Efraín, o la casa de José, nosotros somos de esa descendencia de José, somos parte de esa casa de Israel, y por lo tanto la actitud de José, el llamado de José, el propósito de José, es parte de nuestra herencia. Así es. Entonces vamos a ver ahora, vamos a entrar al tema, y vamos a leer antes de entrar al tema en Primera de Pedro 4 del 12 al 19 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, de Yeshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre del Señor Yeshua, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros
pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice aquí como cristianos, como seguidor del Cristo, del ungido, del Señor Yeshua, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Importante aquí que hay que obedecer al Evangelio. Entonces ya nos está hablando de algo interesante aquí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Definitivamente esta palabra es bien hermosa, porque el apóstol Pedro está diciendo de alguna manera que así como somos seguidores de Él, también tenemos que llevar, para ser gusanos, necesitamos pasar por esas mismas pruebas que Él pasó. Entonces es muy lindo cuando termina diciendo en ese versículo, ¿lo puedes regresar un poquito? Cuando termina diciendo acerca de que sean fieles, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces nos está como animando, nos está animando a que no nos apartemos del Señor, a que sigamos firmes con Él y que nos gocéis con alegría. Imagínense en los padecimientos, que nos gocéis con alegría. Esto sería como locura, ¿no? Como sería de otro mundo, pero eso es lo que el Señor nos pide. Y si somos vituperados por Él, si la gente habla mal de nosotros por causa de su nombre, ¿qué vamos a hacer? Gloria al Eterno por eso. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar, vamos a entrar ya al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, aquí en este espacio, en Ejad, es predestinados para añadir. Si aquel José que fue gusano, que fue anticipo profético del Señor Jesús, que fue el padre de la casa de Israel, y José añadió, entonces quienes son de su linaje, la casa de Israel, Efraín, tienen también la predestinación para añadir. Sí, aclaramos. Sí. José, Joseph, ese nombre en hebreo significa el que añade. Entonces, ¿por qué añade? Bueno, en la historia de Joseph vimos que él añadió a donde quiera que él iba, él añadía. Entonces añadía prosperidad en la cárcel, organización en esa cárcel, un buen testimonio. En todos los lugares donde él iba, añadía. Prosperidad económica, claridad en los sueños al faraón, añadió prosperidad económica y administrativa al reino de Egipto. Los 7 años de las vacas gordas, los 7 años de las vacas flacas, añadió vida y finalmente añadió alimento, añadió pan a sus hermanos cuando vinieron en hambruna. De la misma manera como el Señor es el pan de vida, José les dio el pan para darles vida a sus hermanos, que finalmente terminan ingresando a Egipto, y 75 personas, como lo acabamos de leer, como lo dijo Esteban, y añade al pueblo de Israel, que cuando sale de Egipto son, según la palabra, 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Entonces vemos que toda la vida de José fue añadir, 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 y fue predestinado por el Señor para añadir. Ahora, esto es muy importante lo que vamos a decir. Nosotros no estamos diciendo que nosotros somos los que añadimos. No estamos diciendo eso.
Lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros somos instrumentos para acercar y llevar el mensaje que el Señor quiere de acuerdo al propósito y el llamado que el Señor tiene para cada persona. Somos instrumentos que permiten que el Señor añada, porque Él es el que decide en su misericordia qué añade, dónde lo añade y cuándo añade. Entonces, si le fuéramos a poner el título completo a la plática, sería predestinados para ser instrumentos para añadir. Predestinados para añadir. En el espíritu de la manera como hizo José, las cosas. Y como más adelante hizo Yeshua, que después de su muerte, él añadió. Exactamente. Añadió a un pueblo, nuevamente a su pueblo. Y lo hizo en Egipto. También. Y dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la palabra es muy clara, que nosotros no somos los que traemos, nosotros no somos los que añadimos, el que añade es el Señor, y nosotros lo que hacemos es ser instrumentos del Señor para añadir. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues hablemos primero de la predestinación, porque estamos diciendo predestinados para añadir. Pues para poder conocer si estamos predestinados para añadir, tenemos que conocer la predestinación desde la perspectiva bíblica. Entonces vamos a la predestinación desde la perspectiva bíblica y nos dice 1 Corintios 1 del 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Señor, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, una de las señales de la predestinación es si tú fuiste lo más vil, si tú estás hoy aquí, es porque eras lo necio. A los ojos del mundo. A los ojos del mundo, lo débil. A los ojos de Dios, perdón. Me corrijo, perdón. A los ojos de Dios eras necio y lo más débil y lo más... Y lo menospreciado, y el Señor por eso nos eligió. Entonces, si pensamos que somos algo, acordémonos de este versículo. Y del gusano. Y del gusano, porque esa es nuestra predestinación, que no éramos los mejores, y a veces nos preguntamos eso, ¿no? Pero ¿por qué el Señor no, aquella persona de pronto cumple mejor los mandamientos y sin conocerlos, y yo que los conozco y nada que camino en ellos? Recordemos esto, definitivamente no éramos los mejores, pero ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué elige lo débil y lo menospreciado? Para que el hombre no se vaya a gloriar, sino que cuando las personas vean esa transformación en esto, digan, el Señor hizo un gran trabajo, y que esa persona no vaya a pensar que fue esa persona en sus fuerzas. Así es. En Efesios 1, del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas
en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Increíble que dice según en su beneplácito, ¿no? Dice en primero, bueno, predestinados para ser adoptados por medio del Señor Yeshua. Pero nos habla dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Él se lo propuso a sí mismo. No es... Fue un trato de Él con Él. Con Él. Increíble esto. Y continúa ahí en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo con su lenguaje Con su lenguaje bien intelectual, como dice Pedro, que sus cartas son difíciles de entender y que son para los indoctos. No, que ni los los indoctos las tuercen para su propia perdición. Entonces, y la palabra indoctos son faltos de ley. Sí. Entonces, los que no conocen la ley del Señor. Entonces, pero lo increíble aquí es que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, el propósito que da el Señor, según el designio de su voluntad. O sea, no es el propósito nuestro, es el propósito que Él da y que ese propósito nos lo va a revelar, aunque ya creo que ya está más que revelado, pero lo va a revelar a través de su palabra en los próximos minutos. Y que él está hablando a la comunidad de Efesios, ¿no? De Éfeso. Pero dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y que creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de esa herencia que tenemos hasta la redención de la posesión adquirida. Hablándonos de qué? Obviamente de la Nueva Jerusalén. Porque pues esa es la posición adquirida, la tierra de Israel, cuando se presenta el Señor Yeshua en su segunda venida. Y en 2 de Timoteo 1, 7 al 11. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, por la aparición del Señor Jesucristo, por la aparición del Señor Yeshua, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, entre los cuales estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo importante es que según el propósito suyo, según el propósito de Yeshua, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así lo quiso el Señor. Así lo quiso el Señor, así lo predestinó el Señor. Eso es lo que nos está diciendo aquí básicamente Pablo con esta enseñanza. Entonces, si nos damos cuenta que el propósito del Señor Jesús, del Señor Yeshua, fue añadir, traer nuevamente a casa a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mismísimo Pablo nos dice, según el propósito suyo, cuando nos está diciendo que por medio de ese propósito,
él fue llamado a ser, o se constituyó como predicador, apóstol y maestro de los gentiles Gentiles. para llevarles el mensaje de Yeshua, de la salvación y del evangelio. Entonces, el paralelo profético de José como anticipo de lo que iría a venir con Yeshua es entonces también el paralelo de el que iba a añadir. Y los que siguen al que añade tienen entonces la obligación por predestinación, como el apóstol Pablo, de añadir. ¿Qué fue lo que añadió Pablo? Constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, predestinado para ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre los gentiles. Entonces, nos lo confirma esto el Señor Jesús, el Señor Yeshua, en Mateo 15, 21 al 24, que él mismo nos habla en sus palabras. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces aquí nos confirma una vez más Yeshua que él no fue enviado sino, esa palabra es importante, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cómo le habla a esta mujer cananea de no está bien tomar el pan de los hijos. Le está hablando de las ovejas perdidas, es decir, los hijos del Señor Yeshua, los hijos del Señor Jesús, los hijos del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia. Los hijos de él son Israel. Y aquí el Señor Jesús está muy claro diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa palabra perrillos era la manera como se le refería a los gentiles en la época del Señor Jesús, en el primer siglo. Entonces, cuando ella le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ella le está diciendo, tú eres mi amo. Le está diciendo, tú eres mi amo. Y ahí el Señor Yeshua le responde, mujer, grande es tu fidelidad. Ella escuchó la voz del pastor. Hágase contigo como quieres. ¿Por qué? Porque tú eres también una hija. Porque escuchaste la voz del pastor. Entonces, queda clarísimo, entonces, cuál era la misión que el Señor Jesús, Yeshua, iba a darle a los que él envió a predicar. Sí, seguir con la misma función que él había empezado, que él había iniciado. En este caso tuvo ese encuentro con esta mujer, aunque él no fue directamente a hablarle a los gentiles, sino hasta después de su muerte fue que él envió a los apóstoles, y nos confirma nuevamente estas mismas palabras en Mateo 10, 5, 7, cuando dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prediquen ese evangelio que yo estoy acá, que yo ya me he acercado. Entonces queríamos confirmar solamente estas palabras. Y aquí entramos a una aclaración de saber cómo añadimos. ¿Cómo añadimos nosotros? Esa es la pregunta, ¿no? Porque estamos de pronto, ustedes dicen, pero Judy Martín,
¿A dónde nos están dando tanta vuelta? Primero nos hablan de un gusano, nos dicen que nosotros somos gusanos, ahora nos están diciendo que somos lo vil y lo menospreciado. Pero que estamos Les predestinados. fue como en feria, como dicen los mexicanos, nos fue como en feria. Primero soy un gusano, después soy vil, después soy menospreciado, es bueno ser rechazado y ahora soy predestinado. Y ahora me estás diciendo que tengo que añadir, bueno, pero ¿cómo añado? Bueno, ¿cómo añadimos? Pues es el Señor, en la historia de José realmente nos habla mucho sobre esto, pero es muy sencillo. Primero hay que revelar la identidad. Luego hay que revelar la identidad. Y finalmente hay que revelar la identidad. Primero hay que revelar la identidad del pueblo de Dios, del pueblo que está en la Biblia. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? Israel. Luego hay que revelar la identidad de los que son ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, de todo ese pueblo que aún no ha reconocido su identidad de Israel porque no conoce que ellos son ovejas perdidas que escucharon la voz del buen pastor cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Bueno, los que escucharon la voz del Señor Jesús, el evangelio del Señor Yeshua y escucharon esa voz, solamente escucharon, creen en el Señor Jesús y eres salvo. Los que escucharon esa voz, muy posiblemente son ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, obviamente reciben la identidad de Israel, si aceptan que son parte de Israel. Y finalmente, cuando ya se ha revelado la identidad del pueblo de Dios, que es Israel, y la identidad de las ovejas perdidas, que están dispersas aún, que el Señor las trajo y las que ese pueblo está creciendo en Egipto. Ese pueblo está creciendo en Egipto y con el nombre que no es el nombre de él, tal cual como José, que tenía el nombre en Egipto cuando llegaron sus hermanos de Safnat Panea, Safenat Panea, exactamente, y él se presenta así como lo ha hecho el Señor Jesús. Lo tercero que tenemos que hacer es revelar la identidad del Señor Jesús. ¿Cuál es la identidad del Señor Jesús? Que su nombre es Yeshua, que su nombre es un nombre en hebreo y que Él es el Mesías del pueblo de Israel. No podemos empezar al revés. No podemos empezar, no, es que yo creo en Yeshua. No, esa manera de empezar hablando de la identidad del Mesías es una piedra de tropiezo para quien no ha escuchado el mensaje de la restauración. Primero hay que revelarle la identidad del pueblo de la Biblia. Es decir, el pueblo del Señor es Israel. Luego hay que ser a esa persona partícipe de la identidad de Israel. ¿Cómo? Revelándole que él es una oveja perdida de la casa de Israel. Cuando ya revelamos eso, ya por añadidura básicamente, y reconoce que es un israelita, un descendiente de Abraham, del primer hebreo, ya el resto viene como reconocimiento de esa identidad. Los que aceptan esa identidad de ser ovejas perdidas de la casa de Israel, el Señor inmediatamente les va a poner que el nombre es Yeshua. No hay necesidad de forzar que las personas hablen el nombre del Mesías cuando aún no han reconocido su identidad de Israel. Tal cual. ¿Y por qué esto es importante, el tema de la identidad? Porque nosotros usamos un ejemplo bien interesante. Una parábola. Sí, una parábola, así como Yeshua, que él hablaba a través de parábolas. Así es. Y es, voy a contársela. Sí. Esto sucedió porque una persona se acerca a mí y me dice, pero ¿por qué las personas no saben su identidad? No la conocen. Entonces le empiezo a explicar, no sé, el Señor de verdad que fue una iluminación. Y le digo a ella, ok, ¿tú de dónde eres? Ella me dice, soy de Cualquier país. De Cuba. De Cuba. Entonces le digo, ok, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes cantar el himno nacional de Colombia? Y ella me dice, no me lo sé. Entonces le digo, ok, te voy a dar la letra.
¿Lo puedes cantar? No, pero no sé la melodía. Ok, toma la melodía, cántalo. Entonces lo canta y le digo, no, pero tienes que sentirlo de lo profundo de tu corazón y expresarlo. Me dice, no, es que no puedo. Claro, no puede, ¿por qué? Porque ¿cuál es la identidad de ella? La identidad de ella es que es cubana, no la identidad de ella es colombiana. Diferente a mí cuando estoy en un partido de fútbol de Colombia y sale el himno nacional y lloro cantando el himno Oh, nacional. gloria y marcesible. Entonces lloro cantándolo. ¿Por qué? Porque soy parte de Colombia. Esa es mi ciudadanía, donde nací. Entonces, nosotros a veces de pronto queremos ir y decirle a la gente es que tú eres Israel, tú acepta la ciudadanía israelita, pero la persona no tiene ni idea de lo que le están hablando. Ni siquiera sabe que Israel no es sinónimo de judíos. Exactamente. ¿Cómo vamos a restablecer la identidad del pueblo de la Biblia si Israel es conocido como judíos? Exacto. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Entonces, este es un proceso y tampoco podemos caer de pronto en decir que cuando se le muestra a la persona esa identidad, a la persona le va a caer el 20. Perdón, le va a caer el 20, no, va a caer en cuenta. Caer el 20 es una expresión mexicana. De que le cayeron las tejas, que le cayó el entendimiento. Así, que se le cayeron las escamas como Pablo. Que se le cayeron las escamas como Pablo. Porque algo que nos hemos podido dar cuenta también de esto es que es una obra inmensa del Señor. No es del hombre, es del Señor. Y pienso que es el mismo Señor el que quita esa escama para que los que de pronto son mensajeros o están llevando esta instrucción, de pronto no se vayan a tomar eso como que fui yo el que le reveló la identidad. No, es el Señor el que va revelando la identidad. ¿Que cuál es nuestra parte? Es mostrarles esa parte, llevarlos por ese camino, pero el que va a añadir al pueblo va a ser el Señor. Entonces... Así es. Sí, yo quería pues el Señor vamos a hablar después de los talentos, ¿no, amor? Sí, total. El Señor da regalos y el Señor pues nos ha dado regalos y uno de los regalos es y este regalo lo voy a compartir porque queremos hacer una invitación luego de esta canción, ¿no? Y la canción dice lo siguiente, les voy a poner la letra para que a ver si entienden lo que dice, ¿no? Jesús entró en un asno por la tarde a Salem, el asno eres tú, te preguntarás por qué, huesos secos que en domingo van a iglesia sin saber que son hijos perdidos de la casa de Israel. El hijo pastorea solo ovejas de un redil, si tú te quedas fuera, ¿qué será de ti? Huesos secos que a lo escrito no le hacen mucho caso y su identidad se pierde en teorías del reemplazo. Sopla, sopla, Señor, que tu Ruach HaKodesh los traiga a casa otra vez. Sopla, sopla, Señor, que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Insensatas que con lámparas sin aceite estarán la noche que el Cordero venga a llevarlas al altar. Huesos secos que alaban al Mesías de Israel, pero por seguir a hombres se han perdido de su fe. En su nombre echan demonios, hacen milagros por doquier, predicen el futuro, ellos se creen Ezequiel. Huesos secos que predican otro evangelio que el del rey. Alejaos, él les dice, hacedores sin mi ley. Sopla, sopla, Señor, que tu Ruach HaKodesh los traiga a casa otra vez. Sopla, sopla, Señor, que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Huesos secos insensatas, asnos tercos descarriadas, hijos pródigos perrillos que están lejos del rebaño. Todos son los mismos, son hijos de Cristo,
Ciertamente si en él crees, de Israel tú eres. Sopla, sopla Señor, que tu Ruach HaKodesh los traiga a casa otra vez. Sopla, sopla Señor, que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Sopla, sopla Señor, que tu Ruach HaKodesh los traiga a casa otra vez. Sopla, sopla Señor, que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Que tu Ruach HaKodesh los traiga a casa otra vez. Que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Así es, que el Señor sople para que Yeshua e Israel sean uno otra vez. Entonces aquí viene la invitación que queríamos hacer, y esta invitación... Te interrumpo, amor. Dímelo. Esta invitación y la razón por la cual cantamos esta canción es para decirles, si alguno de ustedes escuchó esta canción y no entendió la letra, o no entendió parte de la canción, o no entendió las conexiones que se hicieron en esta canción, nosotros tenemos una invitación para ustedes, porque nuestro anhelo es añadir. Así es. Nuestro anhelo es añadir. Entonces, queremos hacer una invitación, amor. La invitación adelante. Esta invitación es más para la gente joven, y joven no solamente físicamente, sino jóvenes personas que realmente quieran conocer la palabra y quieran conocer esta identidad de Israel. Nosotros dictamos un curso que es un panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, donde mostramos toda esa identidad y cómo conocer nuestra Biblia, cómo tener esa espada realmente firme, y vamos hilando la historia desde el comienzo hasta el final. Entonces la invitación queda abierta para las personas que de pronto que sepan realmente, que me dicen, no conozco mi Biblia, mira, no sé cuál fue el mensaje central de los profetas, no sé exactamente a quién le habló, ¿cuándo? No tengo ni idea de esto. Para esas personas es la invitación, no de pronto personas que ya conozcan el mensaje de la identidad, realmente no, porque pues ya conocen su identidad. Es para aquellos que anhelan conocer esto y que a veces dicen, no entiendo de lo que tú hablas, es para ellos. Entonces, si están interesados, por favor, déjenos saber, mensaje interno, y nos contactamos con ustedes para coordinar ese tiempo, y de verdad que nuestro anhelo más grande es añadir este mensaje de identidad, y que cuando cantemos ese himno nacional no quedemos perdidos y lo cantemos de todo corazón. Y también el llamado es para esas personas que, aunque conocen su identidad, sienten que tienen vacíos también, ¿no? Porque capaz que hay personas también, amor, ¿no? Que no tienen algunas cosas muy claras, o si tienen alguna pregunta de algo en particular, mándanos un mensaje privado a Ehad. Les agradezco a todos los que me están enviando solicitud de amistad en Facebook. Hay muchísimas solicitudes de amistad. Yo realmente no me meto a mi Facebook personal casi nunca. Me meto al Facebook de Ehad. Obviamente tengo que entrar por el Facebook personal, pero entro al de Ehad. Entonces escríbanos al de Ehad por privado. Nosotros les vamos a contestar si tienen alguna pregunta o dicen, no entendí esa canción, explícame lo que estabas hablando. Con mucho gusto les explicamos, y eso también va a venir más adelante con las canciones. Sí, entonces retomando nuevamente el tema en el que vamos, de cómo añadimos y qué añadimos, es primero, bueno, añadimos con nuestro testimonio. Esto es importante que lo sepamos. Añadimos con los frutos
porque no es solamente llegar, presentar el testimonio y quedarnos ahí, no, tiene que haber frutos. Y añadimos como compartiendo la palabra del Señor. Ujú. Y lo que añadimos es, con ese testimonio, que realmente el testimonio nuestro no es el importante. El testimonio importante es el testimonio de lo que vino a hacer el Señor Jesús, lo que vino a hacer el Señor Yeshua. Nuestro testimonio es como, por así decirlo, por falta de una mejor analogía, es como un anzuelo. Es decir, esta persona tiene algo distinto, esta persona habla distinto, esta persona, me siento bien hablando con esta persona, tiene palabras de sabiduría, pero realmente lo que hay que añadir es la identidad de Israel. Y añadimos después el conocimiento del mensaje de la restauración, lo que hablábamos más temprano, y añadimos la verdadera identidad del Mesías, la verdadera identidad de Yeshua, que vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, el Mesías primogénito de toda la creación, primogénito de la casa de Israel, a la que se le a la casa de Judá, perdón, a la tribu de Judá, a la que se le entregó toda la autoridad. Entonces, esa es la invitación y el propósito de esta charla. Pero nuestro anhelo es que añadamos a esa túnica de colores en el espíritu de los colores de la capa de José. Nosotros somos parte de Israel, pero somos parte de Efraín, de la casa de Israel, de José, de la casa de José. La túnica de colores nos representa. Nosotros tenemos que hacer uso de nuestros múltiples talentos, múltiples colores, múltiples maneras de compartir el mismo mensaje. Ese es el espíritu de la casa de Israel. El espíritu de la casa de Israel es multicolor, multifacético, multitalento, y tenemos que proteger cada uno, que los colores de otros también brillen. Eso es parte del llamado que tiene la casa de Israel, de proteger la multidiversidad de los talentos y de los dones que el Señor le ha dado a esta casa que está retornando. Entonces, para esto es importante estar en el espíritu correcto, y el que nos habla mucho del espíritu correcto para ir a compartir el mensaje es nada más y nada menos que probablemente mi personaje favorito, Pablo, ¿no? Pablo, yo amo a Pablo. ¿Cómo así? Mi amor, claro, en todas las cartas dice amado a los expatriados, a los esparcidos, Amados. amado Pablo. Yo amo a Pablo. Yo amo a Pablo, amo a todos los que prediquen el Evangelio. Entonces vamos a 1 Corintios 2, del 1 al 8. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si alguien tenía sabiduría entre los apóstoles y excelencia de palabras, como nos los muestran estas cartas, que son difíciles de comprender, como lo dice el apóstol Pedro, era Pablo. Y miren lo que él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Del Espíritu de qué? De lo que había hecho el mensaje del Evangelio de Yeshua, el mensaje de la restauración de Israel y el mensaje de la restauración del pueblo de Dios en su vida. Esa es la demostración del Espíritu y del poder del Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría.
no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría del Señor en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Señor predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí en esta parte es bien interesante porque el apóstol Pablo dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría en el verso 1. Y esto es clave, esto es importantísimo que lo sepamos, porque muchas veces he escuchado personas que dicen que yo no voy porque no tengo esa sabiduría, esa excelencia en las palabras. ¿Cómo le hago para predicar este mensaje? Y el Señor va a colocar ese mensaje. Algo que estábamos aprendiendo ahorita es cuando, recordemos desde el ejemplo del himno nacional, lo encuentro increíble, porque cuando tú conoces esa identidad, cantas el himno nacional con esa propiedad, hablas de Colombia así con una facilidad que no necesitas excelencia de palabras. Yo, en mis palabras coloquiales digo, a mí me fascina Colombia, me encantan las empanadas, el ajiaco, y no voy a decirle, oh, yo soy una sopa de papas del altiplano colombiano que se da a 2.800 metros en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, de papas descendientes de la cultura inca de Perú. No vamos a decir una cosa de esas. Entonces, él fue con esas palabras que la gente comprendía, que eran palabras sencillas, que eran palabras que las personas podían recibir con esa humildad y con esa sencillez, y fue a todo tipo de personas. No fue, imagínate, el hombre más preparado yendo a las personas menos preparadas. Esto en nuestro mundo sería locura, ¿no? Entonces quería hacer de pronto esa pequeña aclaración de que si conocemos el himno nacional, de que si sabemos esa identidad, vamos a hablar de esa identidad con tanta propiedad, con tanta sencillez, y la gente le va a llamar la atención. Pero si nos vamos con palabras así súper rebuscadas, lo único que vamos a hacer, con sabiduría de hombres, lo único que vamos a hacer es que esas personas salgan corriendo. En Santiago, el capítulo 1, del verso 19 al 25, dice también. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mira el que mira atentamente en la mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Hacedor de la obra, del guardar la instrucción, de guardar los mandamientos, pero también hay otra obra, que también es parte del mandamiento que nos dio el Señor Jesús, el Señor Yeshua. ¿Cuál fue esa obra? Ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso también es parte de la obra que hay que hacer como descendientes de José. Porque está escrito en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya entiendo por qué tienen los pies tan lindos, amor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos esos pies. Gracias, mi vida. Muy lindos tus pies, ya entendí, porque anuncia las buenas nuevas. Gloria al Señor por tus pies. Y en 1 de Pedro 2:9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Señor, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ¿para qué fue elegido? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿de quién? De nuestro Yeshua, que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿A dónde? A su luz, que es su palabra admirable. Entonces, Él viene y nos presenta las dos partes de lo que nos habla Apocalipsis. Así es, pero lo importante aquí es el orden. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Que os llamó. Las virtudes del Señor Yeshua, del Señor Jesús. Eso es lo primero que hay que hablar. Cuando la persona no tiene la claridad de realmente quién es Yeshua, pues primero hay que hablar de las virtudes que el Señor Yeshua nos habla, de la que la palabra nos habla, porque las ovejitas han escuchado la voz del pastor. Primero hay que hablarle a las ovejas con la voz del pastor. Hay que hablar de las virtudes de Yeshua. Pastor. Y decirle, hermano, ¿tú conoces al Señor Jesús? Claro, yo conozco al Señor Jesús. Bueno, sabes que el Señor me ha permitido aprender unas cosas muy lindas del Señor Jesús. Y empezar a compartirle cosas que probablemente esta persona desconozca sobre el Señor Jesús, que están escondidas en su palabra, que el Señor posiblemente te haya revelado, pero que hablen de las virtudes de Él, para poder después tener la entrada para hablar del mensaje de la restauración. Primero, ese es el orden. Ese es el Así orden. como Pablo primero presentó a Yeshua, presentó Al crucificado. al crucificado, al que murió por ti. Uh-huh. ¿Y por qué? Y nosotros pues, todas las veces, y ahora aún más me pregunto, ¿por qué primero Pablo lo presentó así? Porque nosotros humanamente y desafortunadamente amamos al Señor no por lo que Él es, sino por lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él primero nos muestra lo que Él hizo por nosotros para llamar nuestra atención. Correcto. Y ahí sí, nosotros empezar a amarlo. Más adelante, al conocerlo, lo vamos a amar por lo que Él es. Pero de entrada lo vamos a amar es por lo que Él hizo. No debería ser la motivación, pero bueno, hemos actuado así muchas veces. Entonces, por eso necesitamos primero mostrar lo que Él hizo para amar lo que Él es. Uh-huh. Y es muy importante tener esto en cuenta porque el Señor nos predestinó para añadir, para ser instrumentos, para que Él pueda añadir a ese pueblo, para que Él añada a ese pueblo. Pero el Señor también nos equipó con talentos. Y es muy claro el Señor Jesús, el Señor Yeshua, que nos habla sobre los talentos en la famosa parábola de los talentos. Y miren lo que dice el Señor Yeshua. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues al talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es interesante esta porción de los talentos, porque si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hizo o movió a esa persona que el Señor le dio un talento para que no lo multiplicara? Fue el miedo. El miedo a multiplicar, y sabemos que hablar la palabra del Señor, pues muchas veces va a producir de pronto ese temor, va a producir ese miedo, pero si el Señor nos está permitiendo hoy recibir este mensaje, Él no va a invertir en algo que Él sabe que no va a dar fruto. Él sabe que si hoy estamos aquí, que si tú estás allá recibiendo esta palabra, es porque sabemos que esta palabra va a fructificar y no se va a quedar ahí. Entonces está escrito que el amor echa fuera el temor. Cuando recordamos ese amor de Él por nosotros, de lo que Él hizo por nosotros, es lo que nos tiene que dar la fuerza para poder ir a hablar de aquel. Y en Mateo 25, del 44 al 46, esto es en los tiempos finales. Sí, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Le haya haciendo qué? Trayendo alimento. Alimento espiritual. Trayendo alimento a los que necesitan ese alimento. Y es importante entender el espíritu de ir a buscar a las personas, ese celo que hay que tener. Y nos habla Pablo, él está hablando en 1 Corintios 9, está hablando sobre cómo él vive cómo él podría vivir del evangelio, pero él no abusa de cómo vive del evangelio. Pero miren lo que él dice acá: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, está hablando de la ley oral, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Yeshua, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo, siendo mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por ser mensajero de otros, yo mismo venga a ser eliminado. No ser mensajero de el Evangelio de Yeshua, de la misión de Yeshua, que es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para terminar, el llamado que el Señor nos hace, por el cual nos predestinó, es una moneda de dos caras. Y nosotros conocemos que somos parte de este pueblo, que somos herederos de la promesa, coherederos de la promesa, como lo dice en Efesios 2 el mismo Pablo. Pero esta moneda de dos caras tiene dos lados. El primer lado son los beneficios, esa herencia, y el otro lado tiene obligaciones.
Y no es solamente cumplir la instrucción, no es solamente cumplir esos mandamientos, sino que también cumplir ese llamado que es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si no hacemos caso al propósito del llamado, que es añadir, porque nosotros somos descendientes de José, Efraín, la casa de Israel, entonces ¿para qué nos llamaron? ¿Para disfrutar de las bendiciones únicamente? ¿Para estar sentados como reyes, comiendo y engordando? Me acuerdo esa imagen de las películas que está el rey romano así sentado comiendo las uvas y cuando se llena se da vuelta para el otro lado y sigue comiendo. Nosotros no fuimos llamados a sentarnos como reyes, a disfrutar la herencia y las bendiciones de la promesa que se le dio a Abraham. Nosotros fuimos llamados a añadir bendición a otros por medio del llamado que nos hizo el que nos salvó. Porque a nosotros el llamado no nos lo hizo Abraham. No nos lo hizo Isaac. No nos lo hizo Jacob. El llamado nos lo hizo Yeshua. Él fue el que nos llamó. El Señor, por medio de Yeshua. Hay que ir a agregar bendición a otros por medio del llamado que nos hizo Yeshua. Y ese llamado es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es que el derecho de ser coheredero, de recibir una herencia, también trae consigo una responsabilidad, que es ser administrador de esa herencia. Y administrar la herencia también significa compartir con otros lo que el Señor nos ha dado como herencia, que no es solamente las bendiciones monetarias o las bendiciones de distinta índole, sino la herencia de el conocimiento del mensaje, la restauración del pueblo de Israel. Eso es parte de la herencia. Entonces, si nosotros no hacemos caso al propósito que viene adjunto en Ejad con ese llamado, entonces es como si nunca nos hubieran hecho el llamado. Voy a repetir eso. Si nosotros no hacemos caso al propósito que viene con el llamado que nos hizo Yeshua, que es Ejad, el llamado que nos hace con el propósito de ir en busca de las ovejas, es como si nunca nos hubieran hecho el llamado. Porque si no estamos cumpliendo el propósito del llamado, entonces, ¿para qué fue el llamado? No sé para qué es el llamado, no lo sé. Y el problema es que en el nombre de la santidad, de que somos pueblo apartado, nos hemos apartado de todo. Al punto que hemos llegado a apartarnos de quienes aún no conocen el mensaje. Es que yo no me mezclo con esos. Es que si me invitan a tal cosa, yo no voy a eso, porque yo soy pueblo apartado. Y al hacer esto, nos hemos apartado del llamado del Señor, que es ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, en el nombre de la santidad, nos hemos apartado del llamado que nos hizo aquel que nos salvó y que nos apartó desde el principio y que nos predestinó para venir a hacer ese trabajo. Así es. Tremendo. No sé qué palabras usar. No, está perfecto. No entiendo. Entonces, si el Señor nos llamó a ir por las ovejas y tenemos dónde ir a hablarle a las ovejas, a mí me parece increíble, amor, que de esa iniciativa que se hizo por aquí, solamente han contestado 4 o 5 ministerios. Y muchos ministerios ni siquiera han dicho si sí o no. O sea, realmente no entiendo. O sea, si el llamado es ir por las ovejas, y las ovejas están en Expolit 2020, y el Señor nos habló de que hay que ir a darle de beber a los camellos para poder ser una novia, como lo fue Rebeca, de Isaac, es decir, de Yeshua. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo caso al llamado? Tenemos que salir de la comodidad. La comodidad de estar sentados aprendiendo es muy lindo. Estamos en la época de vacas gordas, pero es que también hay que engordar a otros.
Otros también tienen que aprender el mensaje. Tienen que aprender el mensaje. Hay un costo de oportunidad en la economía y les pido disculpas, ya son 11:30, pero les voy a pedir 4 minutos más. En la economía hay un concepto que es el costo de oportunidad. Es qué es lo que yo estoy dejando de hacer ahora por hacer esto otro. Ahora viene la fiesta de las luces. Y yo digo, ¿por qué entonces en el espíritu de las luces vamos a hacer luz, a compartir el mensaje a donde no lo han escuchado? En vez de quedarnos nosotros celebrando la luz que ya resplandeció en nuestros hogares, cuando la luz no ha resplandecido en otros hogares. Tremendo. Y me gustaría terminar usando algunos de los talentos que el Señor me regaló, que fue estar en la música. Es lo que el Señor me ha dado. Entonces, si el Señor me ha dado canciones, pues yo las canto. No tengo... Con Esa es mi eso ofrenda. se añade. Así es como el Señor me pone a añadir a mí. Y bueno, ojalá, anhelo de mi corazón también es que algún día se convierta esta canción, ¿no?, como en un himno de retorno, ¿no? Hablando de himnos. Y que se convierta esto en un himno de retorno para todos que quieren volver a casa, ¿no? Pero el primer llamado es nosotros volver a bajar por esa escalera, a salir de la comodidad y de volver en el espíritu que habla Pablo, en ese espíritu de evangelización, de ir a todos, de hacernos de todos para poder ir a predicar el mensaje de la restauración. Volvamos a tener ese espíritu de evangelización que lo hemos perdido, se ha perdido en este camino. Y esa es la invitación que tenemos para el día de hoy. Yo quiero volver a tu instrucción. Yo quiero volver a tu camino, Señor. Como Moisés, que al fin salió fuera de Egipto y tu palabra escuchó. Y dejar de ser una oveja perdida y encontrar en tu palabra mi guía y salir de este desierto sin vida y vivir en la Torah cada día. Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez. Yo quiero volver a Jerusalén. Yo quiero volver a mis raíces, mi rey, como Josué, que al fin llegó con mi familia a tu tierra, Señor, y dejar de ser una oveja perdida y encontrar en tu palabra mi guía y salir de este desierto sin vida y vivir en la Torah cada día. Volver, volver, volver
a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez. Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez. Volver, volver. Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez. Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez. Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel. Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Yo quiero volver. Vamos entonces a orar para cerrar. Disculpen, sabemos que nos pasamos el tiempo, pero bueno, esperamos que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar en Ejat, Señor. Colocamos estas palabras, Padre Santo, que hoy inspiraste, Señor, a través de nosotros. Colócalas, por favor, Señor, en nuestros corazones como esos clavos hincados para que permanezcan y para que no nos quedemos solamente, Señor, como oidores, sino que vayamos, Padre, a llevar las buenas nuevas, Señor. Cuán buenos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, Señor. Este mensaje de restauración, Señor, que tú estás hablando en todos los rincones de la tierra, Padre Santo, pero así como está escrito, que la mies es mucha, pero que los trabajadores son pocos, Señor. Por favor, que sigas, Padre, levantando, Señor, a más y más trabajadores, porque sabemos que el anhelo de llevar este mensaje, Señor, es para recibir y para tener el retorno de nuestro Mesías y de nuestro Salvador, Señor, pronto. Colocamos este tiempo en tus manos, este tiempo de Shabbat, Señor, y permítenos ser luz, por favor, en medio de las tinieblas. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Yeshua. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Y desde este espacio, desde este estado, desde Had, dos testigos hablando una verdad, echando la red para construir el Ejad, para hacer un Ejad. Los dejamos y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos y para todas. Bye bye. Bye bye.